Hola, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Bueno, en este nuevo vídeo nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a hablar sobre los arrays, ¿vale? Es un tipo de dato especial en PHP, es un tipo de dato compuesto que me permite almacenar en una única variable varios valores. Es decir, nosotros cuando hemos estado trabajando hasta ahora, déjame que abra aquí la aplicación de Visual Studio Code. Pues nosotros hasta ahora hemos estado trabajando con variables en las que, dado un nombre de una variable, le asignamos un valor, ¿vale? Pero es necesario, por ejemplo, imaginaos que queremos almacenar varios nombres de frutas. Es decir, nosotros tendríamos que, por ejemplo, empezar a definir $fruta1 igual a naranja, $fruta2 pues podría ser mandarina, y así sucesivamente tantas frutas como necesitásemos, ¿vale? Entonces nosotros a través de los arrays tenemos la opción de poder almacenar varios valores dentro de una única variable, ¿vale? Que luego nos permitirá trabajar con esos valores de manera más sencilla, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a empezar con un ejemplo. Primero vamos a ver cómo se crean esos arrays, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de la misma sesión voy a añadir un nuevo archivo, que en este caso lo voy a llamar arrays indexados, ¿vale? Porque tenemos que distinguir entre un array, lo que son los arrays indexados, que es lo que vamos a ver ahora, y los arrays asociativos, que también los vamos a ver en este vídeo un poquito más adelante, ¿vale? Dentro de los arrays indexados, pues bueno, voy a hacer como siempre, voy a generarme mi estructura, voy a poner en el título arrays indexados. Y en esta primera parte de aquí, lo que vamos a hacer, voy a hacer lo siguiente. Voy a añadir una cabecera de tipo 2 que ponga creación de arrays indexados en PHP, ¿de acuerdo? Y aquí es donde vamos a hacer nosotros nuestro código. Voy a abrir la etiqueta de apertura y cierre de la script de PHP, y aquí vamos a empezar con la creación. Vale, tenemos dos maneras de crear los arrays, ¿vale? Haciendo uso del constructor array, ¿vale? Lo vamos a ver ahora mismo. Entonces, por ejemplo, voy a definir un array pues el mismo array de frutas, ¿vale? Lo voy a definir aquí. Entonces voy a poner $frutas es igual a un array, y entre paréntesis y en este caso mi array va a ser de tipo cadena, ¿vale? Pues podemos utilizar comillas simples o comillas dobles, como que veamos, ¿vale? Pues voy a empezar a poner la fruta. Voy a poner naranja, mandarina, pera, melón. ¿Vale? Con esto es suficiente. Acabo de crear un array. Este array, ¿qué es lo que contiene? Este $frutas contiene estos 4 valores, ¿de acuerdo? Otra manera de crear el array es haciendo uso directamente de los corchetes, ¿vale? Entonces, lo que sería una sintaxis abreviada, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, voy a crear mediante corchetes, otro nuevo array, ¿vale? En este caso, por ejemplo, voy a poner $semana y voy a poner los días de la semana. Entonces, entre corchetes, yo creo el array y exactamente igual voy a poner los días de la semana. Sábado y domingo. Ya los tendríamos. Pues esta es otra manera de crear el array. También nosotros podemos generar variables que originalmente no estén asignadas. Acordáis que nosotros podíamos hacer, por ejemplo, $edad, que lo podíamos definir, declarar la variable $edad, pero no le asignábamos ningún valor, ¿vale? Pues nosotros podemos hacer lo mismo con los arrays. Es decir, podemos crear arrays vacíos para luego llenarlos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, una manera de crear un array, por ejemplo, puedo decir $vacío, ¿vale? Es igual
a un array y entre paréntesis le indico un número, por ejemplo 10, de esta manera lo que estoy indicando es que la variable es un array de 10 elementos, ¿vale? Y aquí es donde quiero hacer un poquito de hincapié. Fijaros, aquí tengo preparada una imagen en la que vemos la información gráfica de un array. En este caso estamos almacenando un número entero y fijaros que el tamaño del array me indica que el tamaño es de 10, efectivamente tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 elementos, pero el índice de ese array, ahora lo vemos en el acceso, comienza por 0, ¿de acuerdo? Es decir, que aunque nosotros tengamos 10 elementos, el primer elemento del array, la primera posición a la que nosotros referimos, que sería el primer dato almacenado en ese array, es la posición 0, y el último es la posición del tamaño del array menos 1, en este caso 9, ¿vale? Una vez quedado esto claro, nosotros ya podemos empezar a trabajar con nuestro array. Aquí lo tenemos ya definido. Otra manera de definir arrays sin especificar el tamaño, ¿vale?, es que yo puedo indicar que todo el vacío es un array, no especifico un tamaño y simplemente yo aquí pongo que es sin tamaño específico, ¿vale? Y aquí lo tendríamos. Venga, pues continuamos. Bueno, pues lo que vamos a hacer aquí para poder trabajar, vamos a añadir una nueva etiqueta, ¿vale? Otra H2, que va a decir acceso a los arrays, ¿vale? En este caso, bueno, voy a volver a abrir otro script de PHP, dejando que suba esto un poquito, ¿vale? Y vamos a trabajar con estos arrays que tenemos aquí definidos, con el de fruta y el de días de la semana, ¿vale? Si acordáis, cuando hablábamos de la imagen, nosotros sabemos que el primer elemento es el 0 y el último es el número de elementos menos 1, ¿de acuerdo? En nuestro caso, volviendo a nuestro código, nosotros tenemos 4 elementos de un array, el primer elemento es el 0 y el último sería el 3. Luego, si quisiera sacar el valor de mandarina por pantalla de esta variable, tendría que especificar que es la posición 1, ¿de acuerdo? ¿Cómo especificamos la posición dentro del array? Pues muy sencillo. Nosotros accedemos haciendo uso de los corchetes. ¿Os acordáis del vídeo anterior cuando hablamos de la variable $get? Que nosotros le pasábamos por URL dos variables y que nos definíamos y que especificamos el valor que queríamos imprimir de esa variable en función de la clave par valor, ¿verdad? Pues en esta aquí que nosotros ponemos entre corchetes es exactamente lo mismo que nosotros vamos a hacer con nuestra variable del array. Es decir, nosotros vamos a coger $frutas, le vamos a especificar mediante corchetes que queremos la posición 1, ¿de acuerdo? En este caso, pues lo que tendría que hacer es un eco de $frutas. Y aquí ya lo tendríamos. Otro elemento que podemos utilizar y que es muy útil, ya lo habéis visto también en sesiones anteriores, es el uso de la función del sistema BATDAM. Esta función lo que me devuelve es el tipo de variable y el contenido que tiene esa variable que nosotros le especificamos. Entonces, por ejemplo, voy a pasarle la semana para que veamos también cómo actúa, ¿vale? Aquí dejadme que le añada una etiqueta de salto de líneas para que no me salgan juntos, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya lo tendríamos, ¿vale? Este sería el acceso a través de la array indexado. Bueno, vamos a ello y vamos a visualizarlo en pantalla, ¿de acuerdo? Bueno, pues yo me voy aquí a la sesión 3, recuerda que esto lo tengo todavía en la sesión 3, voy a acceder aquí y en lugar de acceder a la página origen, lo que voy a acceder es directamente arrays indexados .php, ¿vale? Pues fijaros que aquí el primer eco, la posición 1 que es mandarina, efectivamente, la posición 1 mandarina, que la habíamos referido a través de este eco, y mediante el BATDAM me va a mostrar el contenido de la variable del array de $semana, ¿vale? Aquí lo tenemos, que tengo un array de 7 elementos, en la posición 0 tengo una cadena de caracteres, que es el lunes, en la posición 1 tengo otra cadena de caracteres, que es el martes, y así sucesivamente, ¿vale?
Venga, pues vamos a seguir un poquito más. Bueno, pues una vez visto los arrays indexados, vamos a ver el otro tipo de arrays que podemos utilizar en PHP. En este caso son los arrays asociativos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Pues bueno, indirectamente, si os fijáis, cuando hacemos el bardamp de nuestro array de los días de la semana, fijaros que me está indicando que el índice en la posición 0 se encuentra este valor, es decir, la clave sería un número y el valor, el que nosotros le hayamos asignado a esa posición, ¿de acuerdo? Bueno, pues la diferencia con los arrays asociativos es que en lugar de utilizar posiciones, nosotros lo que utilizamos son cadenas de caracteres para definir esa posición, ¿vale? Lo vamos a ver con un ejemplo muy sencillo. Dejadme que voy a añadir un nuevo archivo aquí, que ahora se va a llamar arrays asociativos.php. Repetimos la misma parafernalia, voy a generar la estructura, ejemplo de arrays asociativos. Y como os decía, directamente voy a hacer aquí otro H2, déjame ver así, H2, creación de arrays asociativos. Bien, como decíamos, voy a crear un array asociativo, en este caso lo voy a llamar, por ejemplo, $sistemas, ¿vale? Nosotros definíamos el array anteriormente indicando que es un array y empezábamos a poner los nombres, ¿no? Es decir, por ejemplo, voy a llamar, pues, así que Windows, Linux y MacOS, ¿vale? Por ejemplo. Esto sigue siendo un array indexado. ¿Cómo hago yo que sea un array asociativo? Pues nada, pues directamente puedo indicarle, por ejemplo, mediante una cadena, aunque no es obligatorio, ¿vale?, a utilizar las comillas, me valdría poner directamente el sistema operativo 1, por ejemplo, ¿vale? Pero es recomendable. Yo siempre recomiendo que utilicéis las comillas. Pongo SO1, símbolo de igual y símbolo de mayor que para simular una flechita, es decir, que estoy a esta posición que acabo de definir yo, le estoy asignando este valor, ¿vale? Pues nada, esto lo puedo copiar, lo puedo pegar, este es el sistema operativo 2 y este va a ser el sistema operativo 3, ¿vale? Ya lo tendríamos definido. Es decir, ahora, cuando yo voy a crear aquí otro H2 en el que ponga acceso a los arrays asociativos, nosotros ahora accedemos, en lugar de por la posición, accedemos en lugar de acceder por el número de posición, accedemos por la clave, la key que nosotros hemos definido aquí, ¿vale? Entonces, pues yo puedo hacer un eco de $sistemas igual, entre corchetes, y ahora le voy a pasar SO3, ¿vale? Para que me muestre el sistema operativo MacOS. De igualmente podemos hacer un bardamp de $sistemas en el que también vemos la posición, ¿vale? Nos va a decir la posición, el tipo de datos que está almacenando. Voy a guardar aquí, y vamos a revisarlo en la página web. ¿Vale? Y aquí lo tenemos. MacOS, ¿vale? Es un array que las posiciones, a ver, no me ha mostrado, ¿qué es lo que he hecho aquí mal? Que no me ha mostrado ecosistemas, $SO3, sí me la ha mostrado, lo que pasa me la ha mostrado junto, ¿verdad? Un segundito, que añado la etiqueta de salto y refresco. Vale, ahora sí, MacOS, y luego tenemos un array que tiene 3 elementos, en el que la posición ya es la clave que nosotros le hemos indicado y que lleva asociado las distintas cadenas de caracteres. Hasta ahora habéis visto que lo que hemos hecho es crear arrays que tienen un mismo tipo de datos.
la verdadera funcionalidad de este tipo de dato compuesto es que nosotros podemos utilizar los distintos tipos de datos que tenemos disponibles en PHP o distintos tipos de variables que nosotros podemos definir en PHP. Vamos a verlo con un ejemplo muy sencillo. Vamos a definir la variable persona, que va a ser un array asociativo en el que va a tener un nombre, en este caso Manu, va a tener una edad, ¿vale? 42, va a tener, por ejemplo, un campo booleano, ¿vale? Profesor, le especificamos que es true, y luego, por ejemplo, no sé, algún otro campo más que se nos pudiera ocurrir, pues bueno, por ejemplo, pues, aprovechando los ejemplos anteriores, salario igual a 5.000 con 36, ¿vale? Así, ¿vale? Podemos hacerlo así. Pues fijaros que estamos en una misma variable, estamos almacenando varios datos que son cadena de caracteres, un entero, un booleano y un flotante, un número real. De la misma manera, pues nosotros podemos hacer ahora, voy a copiar esto, voy a duplicar la línea y en este caso nos referimos a persona, ¿vale? La persona, y fijaros que si refresco, da igual, fijaros que lo tenemos aquí a continuación. Tenemos un array de 4 elementos, que tenemos en la posición nombre, tenemos este valor, en la posición edad tenemos este valor, que es un entero, en esta posición tenemos un booleano, que en este caso es verdadero, y en la posición salario tenemos un float, que es este valor, ¿de acuerdo? Pues ya lo tendríamos, así que, bueno, para que no se haga más extenso este vídeo, tenía previsto que viésemos aquí también los principales operadores para empezar ya con las sentencias de control y las funciones definidas por el usuario. Lo voy a dejar para el siguiente vídeo, ¿vale? Para que no se haga más extenso. Bueno, pues lo dicho, seguimos en contacto y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.